desde INADEC TV en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Los lunes de INADEC, los lunes donde los catedráticos de INADEC nos visitan y nos comparten la oferta educativa, su trabajo, su trayectoria, su experiencia en temas muy interesantes para nuestra sociedad, para nuestro país. Queridos amigos, hoy tenemos el gusto de recibir aquí en el estudio a la maestra Mónica Manzano Avendaño. Ella tiene una doble titulación en Estados Unidos y México en Psicología por la Universidad de las Américas, por maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, con diplomado en Psicología Forense por la UNAM, diplomado en Criminología por CLEU y socia fundadora y secretaria del área de Psicología Forense y Jurídica en la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional ACE. Es consultora privada, es docente en el Colegio Internacional de Ciencia y Humanidades, perteneciente, como saben ustedes, queridos amigos, también al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, nuestro INADEC querido, y pues está también a la disposición del público como consultora privada, ¿verdad, querida maestra? Pues gracias, doctora maestra, especialidad en psicología. La psicología del trauma y sus testimonios es un tema bastante interesante. Primero, ¿qué representa o cómo podemos interpretar un trauma? Bienvenida, Ana. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí con todo tu auditorio, te agradezco mucho. Y sí, la psicología del testimonio y del trauma es algo relativamente reciente en México, digamos que tiene 2 décadas aproximadamente que está como más consolidado aquí en México. Países como España, por ejemplo, son pioneros en psicología del testimonio y anteriormente en México no le dábamos el lugar que tiene a la psicología del testimonio. Se desestimaba mucho el área psicológica muchísimas veces y es hasta ahora que se le está dando como un lugar pues dentro del sistema penal acusatorio, pero también en otros ámbitos. Cuando tenemos, por ejemplo, víctimas de abuso sexual, y ahí viene y entra el tema del trauma, es muy importante que los psicólogos estemos capacitados en poder tener criterios científicos validados y confiables que nos permitan saber cuando una persona nos está dando un testimonio veraz o no veraz. El hablar de que una cuestión o una situación pasó, si es verdad que pasó o no, el término de verdad es como pertenece más a otro ámbito, incluso religioso. La verdad es muy difícil de saberlo. ¿Podría ser casi subjetiva? Claro, podemos hablar de probabilidad, es decir, que es muy probable que la persona sí haya vivido el evento o no lo haya vivido. ¿Por qué digo esto? Porque nos enfrentamos a muchísimos casos de simulación, ¿no? Personas que tienen algún interés en que se lleve determinado caso y tienen algún interés extra, ya sea económico, personal, familiar, del tipo que sea. Y entonces es aquí donde la psicología del testimonio entra y nos ayuda muchísimo a poder entender cuáles son todos los procesos cognitivos que se mueven dentro de una persona y que nos hablan de que un testimonio es verídico o no es verídico. ¿Cómo aplica un profesional para entender primero nosotros qué es un trauma o a qué le llaman los profesionales un trauma? ¿Cómo lo identifican? Un trauma es un evento externo, disruptivo para la persona que lo vive, que caotiza el mundo tanto interno, ¿no? Todo se ve, ¿cómo decirlo? Como todas las funciones normales, ¿no? Normales de la persona se ven interrumpidas por ese evento externo. Y generalmente el trauma lo vamos a identificar porque deja una huella psíquica, que en delitos como por ejemplo la tortura, el abuso sexual, a veces es difícil encontrar una huella física externa y lo que vamos a buscar es una huella psíquica, y entonces es ahí donde está la importancia del psicólogo y de la psicología del testimonio. Es un evento que ya pasó y que probablemente puede ser que ya tenga 5 o 10 años. A veces pasa así, que se hacen evaluaciones de tortura que tienes 5 o 10 años que pasó, y entonces ¿cómo sabes
que el evento ocurrió si ya no hay huellas físicas. Entonces lo que se busca es una huella psíquica. Lo que más comúnmente está relacionado con el trauma es el trastorno por estrés postraumático. Pero yo siempre he creído que los psicólogos forenses deben de ser muy buenos psicólogos clínicos, porque si no tenemos la parte clínica como muy bien consolidada, es muy difícil poder hacer un diagnóstico certero de la probable víctima. ¿Y a qué se le llama la parte clínica? ¿Cuál sería? La parte clínica es el poder hacer la entrevista a la probable víctima o a la víctima, a la persona que estamos evaluando, y poder hacer un examen mental, una historia clínica previa, de su vida previa, antes del evento, en el evento, los efectos que deja el evento, el delito o el evento traumático, qué efectos deja. Eso es lo que siempre vamos a buscar. ¿Cuáles son los efectos de ese evento en la persona? Y esos pues siempre son subjetivos, ¿no? Y tiene que ver por eso ahí entra el tema de la psicología del testimonio, la importancia de evaluar los procesos cognitivos, ¿no? Generalmente los jueces o los abogados esperan que una víctima dé un relato del evento traumático en tiempo, forma, lugar, circunstancia. Y entonces es nuestra labor de los psicólogos poderles traducir, eso creo que es el arte de claro, esto. por supuesto. La traducción que hacemos del mundo psíquico al juez o al impartidor de justicia. Y que el hecho de que una persona no dé un relato en tiempo, forma, lugar y circunstancia no quiere decir que no sea víctima. O el hecho de que sí lo dé correctamente tampoco la hace víctima. O sea, claro, es estarle ahí como buscando cuáles son los criterios que nos hablan de veracidad. Si alguien llega con un guión ya estudiado para lograr un cometido, como nos mencionaba al comienzo, un psicólogo, un profesional en la materia, sí se percata inmediatamente que se está dando un testimonio falso, porque me decían en algún momento, si te lo relatan de pe a pa, ya desconfía de entrada, ¿no? ¿Hasta dónde es cierto esa situación? Sí es cierto, porque mira, te decía, hay muchos protocolos, principalmente españoles, y que se han replicado acá en México. Hay autores como muy importantes que han hecho protocolos al respecto. Los Fariña, por ejemplo, tienen un sistema de evaluación global, y hay muchos otros. Y entonces de lo que se trata es de buscar ciertos criterios en el testimonio de la persona y buscar que justamente cómo es que la memoria está actuando al momento de estar relatando el testimonio. Cuando nosotros nos vemos enfrentados ante un evento muy estresante, el cerebro lo que hace es como cancelar la parte de las funciones cognitivas que nos hacen humanos a diferencia de los changos, ¿no? Y cuando estamos ante un evento, si ahorita nosotros sentimos que está temblando, lo que vamos a hacer es, no vamos a pensar si salimos. En automático. En automático. Entonces esas partes del cerebro son las que se activan y que tienen, por ejemplo, el hipotálamo, el sistema límbico, la amígdala, que son estructuras cerebrales que tienen que ver con estas respuestas que damos automáticas y que han sido como muy estudiadas por la psicología del trauma, cuando estamos ante un evento así, o corremos, o peleamos, o nos congelamos. Es lo que en ciencia le llaman todavía el cerebro reptiliano, porque algunos no entendemos ese concepto. ¿Por qué se le dio por llamar cerebro reptiliano a esta parte de innovación? Porque si nosotros nos pusiéramos de perfil, nuestro cerebro está dividido como en tres grandes partes. Es la estructura más baja, que es el cerebro reptiliano, la estructura media, que es el sistema límbico, y la neocorteza. Y se le llama cerebro reptiliano porque es el cerebro más básico y es el encargado de las cuestiones más básicas como comer, dormir, respirar, y que se asocia con animales reptiles. Es decir, son animales no muy desarrollados en cuanto a estructura cerebral. Ahí donde se manejan los instintos, por llamarlo de alguna forma. Sí. Ah, ok. Los reptiles tienen esas funciones básicas para sobrevivir, pero no tienen, en un sentido más estricto, emociones, que es el sistema límbico el encargado de eso. Por ejemplo, los perros, las vacas,
todos los mamíferos tienen ya el sistema límbico desarrollado. Por eso vemos hasta cierta forma algunos videos ahora tan de moda donde algunos animales parecieran humanizados o que logran hacer funciones como si ya tuvieran el pensamiento avanzado o han evolucionado. ¿Hasta qué punto también ellos, a nosotros nos han dicho muchas veces, y lo comentábamos, los humanos que somos estos animales de ejemplo, de seguir ejemplos siempre, hasta dónde los animales que conviven más con nosotros llegan a influenciarse también por lo que ven de nosotros como humanos? ¿Sí pueden llegar a ese nivel? Sí, por supuesto que sí. Bueno, yo no soy etóloga, ¿no? Que son los especialistas, pero sí, por supuesto que tienen una conexión emocional, porque los mamíferos, por ejemplo, los perros, tienen esta parte del sistema límbico en estructuras cerebrales. Entonces, por supuesto que son animales muy cariñosos, ¿no? Toda la parte como afectiva está registrada en esas áreas. También la parte de la memoria está registrada en esas estructuras cerebrales. Entonces, por eso los perros son capaces de aprender, o los gatos, ¿no? Son capaces de aprender ciertas rutinas, de ser muy afectuosos, de poder imitar ciertas cosas, de poder a través de la mirada como seguir ejemplos, ¿no? De alguna forma. Entonces, sí, todo esto tiene que ver con las estructuras cerebrales que se encuentran en cada especie. Ok, y aquí viene la situación, hablando de traumas, regularmente pudiéramos darnos cuenta de un trauma que sufrimos hace 10 años y no nos percatamos en ese momento. ¿Cómo lo logran ustedes como profesionales para que de repente nosotros, simples mortales, decimos, pues es que ni me acordaba de esta situación? ¿En qué momento, siendo uno niño, adolescente o incluso ya mayor, pone un bloqueo a nuestro cerebro para no recordar este evento? ¿Cómo logran darse cuenta en esta situación? ¿O qué tan difícil es? Híjole, Delia, le acabas de dar al punto exacto, porque justamente la mente, como cualquier otro órgano del cuerpo, tiene mecanismos para defenderse. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si tú te cortas, pues la piel va a echar a andar una serie de mecanismos para que la piel se vaya regenerando, ¿no? Y evitar infecciones y demás. La meta de nosotros como seres humanos siempre es sobrevivir, siempre, a toda costa. Entonces, lo mismo pasa con la psique, ¿no? Que siempre tiene como objetivo sobrevivir. Y este punto que tocas es muy interesante porque efectivamente es muy común que personas que hayan vivido un evento traumático no lo registraron como tal, en el sentido de que es reprimido o puede ser sofocado por la conciencia y quedarse ahí como guardadito. Y entonces aquí viene una cosa impresionante que Freud descubrió desde 1890, que es el inconsciente. Ajá. ¿No? Mi formación es psicoanalítica, entonces te hablaré más de esta parte del inconsciente. Y aludiendo a Freud, y que es un caso, es una situación que se replica muchas veces en la vida, fíjate que pone un ejemplo de una chica que va a una tienda, pero ya adolescente, ¿no? Esta es la escena. Una chica adolescente, te lo voy a resumir muchísimo, una chica adolescente que va a una tienda y ve a 2 empleados reírse. Y eso la deja como muy molesta y dice, ¿qué será esto? Y vuelve, es un pastelero el que se encuentra en este lugar y vuelve y se da cuenta, esa escena que está viviendo le hace recordar que cuando era chica, más chica, fue a una tienda donde también había un hombre parecido y ella llevaba un vestido parecido y fue víctima de abuso sexual. Entonces, esto es una cuestión que se replica muchas veces en la vida. Hay personas que en la adolescencia se dan cuenta que han sido abusadas sexualmente. Y dicen, caray, pero es que yo he sido abusada, o empiezan a recordar situaciones. Y esto tiene que ver con los mecanismos defensivos que echan a andar la psique para detener el dolor. Sobre todo cuando ese abusador, hay estudios que nos dicen que cuando el abusador es una persona cercana es aún más traumático el evento. Cuando el abusador es una persona desconocida, hay muchas más probabilidades de que el trauma sea superado con una mayor facilidad,
Pero cuando es conocido, cuando es el padre, el tío, el sacerdote. Cuando van implícitos sentimientos, por llamar, o sea, Claro. Entonces es como el sentir que traicionaron la confianza depositada, el sentimiento, el amor, o sea, es mucho más difícil recobrarse de una situación así. Claro, claro, porque entonces está implícito un doble mensaje. Es una persona con la que el menor o la persona tiene un vínculo y ese abuso que viene no siempre es registrado como algo disruptivo. Este es el tema tan interesante del abuso sexual infantil, por ejemplo, que si quien abusa es el padre, el tío, el hermano, pues el niño o la niña quiere al padre, al tío o al hermano. Y encima puede ser que esas caricias o esos tocamientos sean agradables y sean placenteros. Y eso crea culpabilidad. Qué complicado. Por supuesto. Y entonces, ¿cómo la mente? Yo te estoy hablando de que Ajá. un trauma es un evento disruptivo. Ajá. Pero en ese caso, ¿cómo va a ser un evento disruptivo? Complicadísimo. Hay últimamente estamos dándonos cuenta en redes sociales a esos temas que antes eran tabú, porque antes también era muy complicado. Hablando de psicología, creían que quien iba a un psicólogo es porque estás loco, ¿no? Si alguien te medica es porque estás loco, cuando hay otras situaciones que ahorita nos vamos a adentrar un poquito en el tema de la psicología y la psiquiatría, las diferencias, porque a veces nos confundimos, como público en general nos confundimos y nos vamos por lados contrarios. Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia? Yo de repente he escuchado especialistas hablar sobre estos temas y no se ponen de acuerdo. ¿Hasta dónde también influye qué tipo de terapia psicológica tomes? Porque pareciera que son como diferentes vertientes, entre el psicoanálisis clínico, entre los psicoanalistas cognitivos que llaman, entre los Gestalt, y entonces a veces nosotros y entonces ¿cuál necesito? ¿Cuál me puede auxiliar? ¿Cuál me puede ayudar a mí? ¿Cuál es la diferencia? Híjole, sí, pues es un tema súper amplio Sí. de las corrientes psicológicas, porque como bien lo dices, como el tema de quién es el pionero, vamos a hablar de psicoanálisis. Ajá. Porque fue Freud, te decía, ¿no? Por ahí de 1890 que empezó todos estos descubrimientos. Y entonces ahí inicia el psicoanálisis. Pero después se van abriendo otras escuelas psicológicas humanistas, es el caso de la Gestalt, Ajá. Lo cognitivo-conductual, que es lo más... Digo lo más porque son los que más cuentan con estudios científicos y entonces sí, claro que y a veces pareciera que se contraponen Sí. con las otras corrientes. Y en realidad no sé si se contraponen tanto. Compartimos muchas cosas en Ajá, común, claro. ¿no? Por supuesto. Pero algo que probablemente sí tiene diferencia es que en lo cognitivo-conductual se busca tratar los síntomas en el aspecto cognitivo y en el aspecto conductual, y que las personas que sobre todo tienen cuestiones psiquiátricas como muy acusadas, ¿no? Trastornos de personalidad o trastornos psiquiátricos, encuentren un beneficio o un alivio, por decirlo de alguna forma, mucho más rápido que en otras psicoterapias como lo puede ser el psicoanálisis. No, por supuesto que no estoy desacreditando a los psicoanalistas, Claro, por supuesto. pero es otro tipo de enfoque y es otro tipo de psicoterapia. Lo que el psicoanálisis ofrece, que me parece a mí como muy valioso y es lo que a mí me hizo inclinarme hacia el psicoanálisis, es que es un tipo de psicoterapia muy profunda y es un tipo de psicoterapia que, ya sea en psicoterapia psicoanalítica o en psicoanálisis, que son dos cosas distintas, en cualquiera de sus dos vertientes ofrece, por decirlo de alguna forma, como resultados o efectos a muy largo plazo. Y que muchas veces en lo cognitivo-conductual el paciente llega por un síntoma, se alivia y luego sale otro. Porque ese es justamente el tema. Cuando Ajá. hay algo abajo, ¿no? Es como ir levantando, bueno, recordemos es como cebollas, capa por capa, se tiene que ir así. Regularmente una terapia psicológica, para que sea algo que sirva realmente a un ser humano, ¿cuánto mínimo tendría que ser? Porque no con una hora de sentarme con un psicoanalista ya voy a resolver mi problema, la problemática. Yo creo que a veces ¿cuántas sesiones necesito
yo entiendo que hay diferencias, pero más o menos en una estadística, para yo empezar a tenerle confianza realmente al psicólogo, porque yo me imagino que la primera sesión, pues es así como que de estar midiendo terrenos y a ver si sí me convenzo para quedarme aquí. ¿Cuánto más o menos? Pues esa de nuevo es una pregunta muy interesante. Mira, creo que depende de varios factores. Primero depende de la adecuada formación del psicólogo o de psicoanalista o psicoterapeuta, que aquí tenemos un gran desconocimiento de la población. Un psicólogo no está capacitado para dar terapia, no está capacitado. Es hasta que eres psicoterapeuta, o sea, 4 años de la licenciatura no te sirve de nada para ver pacientes. Y de repente vemos algunos que todavía ni terminan la licenciatura y ya tienen el consultorio. No. Digo, porque seamos honestos, así es. Entonces, ¿hasta dónde en vez de ayudarme yo y voy a buscar auxilio, me perjudico si no estoy con un verdadero profesional? Ahí debemos tener mucho cuidado también, ¿no? Porque últimamente a las mamás con estas situaciones de querer ayudar a nuestros hijos pequeños, los llevamos, no, pues con tal psicólogo. ¿Con qué tenemos que ver para saber que realmente es profesional y en vez de ayudarle a mi hijo no lo voy a perjudicar? Sí, primero tenemos que ver que tenga pedir una cédula de psicología y pedir una cédula de psicoterapeuta. O sea, deben ser 2. Claro. Para que me pueda dar consulta, debe tener su cédula de psicoterapeuta. Sí, porque es como si te quieres hacer una cirugía plástica y vas con el médico general. Ah, ok. Es para entenderlo, queridos amigos. Claro. Entonces, yo como madre de familia o como paciente, yo tengo derecho a llegar y a decirle, muéstrame tus cédulas profesionales para poder partir de la confianza que te voy a dar, porque aparte hay más que ni siquiera con los confesores, los que son católicos, ¿no? Que yo creo que a los psicólogos ahí sí tienen que desnudar el alma, como nos dicen, pero completamente, sino cómo te va a ayudar, ¿no? Y que justamente esto que comentas me parece muy interesante porque para que nosotros podamos ser psicoterapeutas calificados, pues tuvimos que haber hecho la licenciatura en psicología, la maestría, y aparte no solo eso, sino haber tenido supervisiones clínicas, es decir, que tus casos te los supervise alguien con mucha más experiencia, con mucho más conocimiento y tu propia psicoterapia, porque a veces el ámbito de la psicología queda como muy desvalido porque se queda como muy en el aspecto como metafísico y como de querer ayudar al otro, pero es un trabajo igual de serio que cualquier otro y tiene que ser llevado con la misma rigurosidad que cualquier otro. Entonces, el haber tenido una terapia personal, el tener supervisión clínica y el tener una formación teórica te hacen ser mucho más competente para ver pacientes. Y entonces a la pregunta que hacías de cómo o cuántas sesiones, creo que la respuesta que te daré depende mucho de qué tan capacitado esté el profesional. De eso depende porque creo que ya el término o el tema de las escuelas psicológicas o la corriente, vamos a dejarlo a un lado. Creo que lo que hace la diferencia cuando está un paciente frente a ti es el vínculo que haces con el paciente. ¿Qué crees? Claro. La empatía es primordial, ¿no? Sí. Es primordial. Pero también la praxis, querida mía. Uno se da cuenta, o hasta dónde ustedes como profesionales también se dan cuenta, más o menos en estadísticas, ¿cuántas horas de praxis necesito para poder darme cuenta yo, la autocrítica sobre todo, que cada día estoy avanzando y más preparado precisamente para compartir los conocimientos que tengo con el pueblo, con el público en general? Pues mira, en mi experiencia, la maestría que hice duró 3 años y en esos 3 años y yo tenía que ir a mi propia terapia 2 veces por semana, o sea, hay que hacer cuentas, ¿no? 2 veces por semana durante 3 años y supervisión clínica 120 horas en 3 años. ¿A qué se le llama supervisión clínica? Se le llama supervisión clínica cuando tú estás llevando pacientes y vas a que alguien más, un supervisor, te haga comentarios. Como análisis del análisis que has realizado. Es eso. Ah, ok. Para que tu trabajo sea lo más limpio posible. Por supuesto. Y cosas que no estás detectando, un tercero te las haga ver y puedas ir manejando de mucha mejor forma el caso.
Obviamente este tercero debe tener mucho más experiencia para poder solventar esos pequeños huequitos si pudieran haber quedado por ahí. Sí, por supuesto. Por eso es tan importante, queridos amigos, el profesional, el acudir con gente realmente profesional. Y si hablamos de que los profesionales para darnos consulta deben tener tales características, un profesional para dar clase, para ser docente, todavía, ¿qué más características debe tener, querida mía? Porque ahí es otra cuestión, es formar a los profesionales. Hablando que aquí en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, queridos amigos, se imparte el diplomado de psicología forense, que es muy, muy importante. ¿Qué características debe tener un catedrático, maestra querida, doctora querida, para ingresar a un instituto como el Colegio Internacional de Ciencia y Humanidades o el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico? Porque sabemos que sí son estrictos para al momento de reclutar personal nuevo. Es usted muy jovencita, entonces asumo cuánto tiempo tiene participando usted ya dentro de INADEC y del Colegio ICH. Pues tengo el diplomado que estoy ahora justo finalizando, Ajá. el diplomado en detección, prevención y diagnóstico de abuso sexual infantil, y anteriormente el diplomado en psicología forense. Eso acá con ustedes, Aquí, ¿no? claro, sí. Por supuesto. Y respondiendo un poco a esto que dices, ¿qué formación debe tener? Creo que es muy importante tener una formación teórica muy sólida, pero aparte tener esta parte práctica que te permita, pues a través de todos los casos que has tenido, ¿no? En mi caso estuve en el Reclusorio Sur trabajando ahí bastantes años, y entonces eso creo que es lo que permite que la práctica, ¿no?, vayas pudiendo transmitirle, porque creo que el tema de un buen maestro, profesor, es la transmisión. Exacto. No importa qué tanto sepas, sino el que sepas compartirlo. Claro. Y lo hemos comentado aquí, queridos amigos, recordarán ustedes que es algo que hemos estado compartiendo con ustedes cada lunes, que en algo que enorgullece mucho al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico es la parte humana de los catedráticos, porque atendiendo que es una necesidad al tener alumnos que no solamente están tomando licenciatura en Derecho y todas las ciencias forenses, sino también las maestrías y los doctorados y los postdoctorados, estamos hablando que ya son casi entre iguales, darse las cátedras. Entonces, ahí también hay una diferencia y hay un cambio, ¿no, querida? ¿Cómo lo percibe? Sí, la verdad es que las han sido en su mayoría mujeres, las alumnas que he tenido, sí, son gente muy, muy preparada, que está trabajando en el sistema de procuración de justicia, ¿no?, que se encuentran dentro del sistema, y que eso enriquece muchísimo los debates que se crean, porque el poder enriquecerlas con esta parte teórica o práctica hace que ambos aprendamos, ¿no? Ambas aprendamos. La retroalimentación. Sí, por supuesto. Básica, porque no es lo mismo darle a alumnos de primer semestre de licenciatura que dar una maestría o un diplomado, como bien lo menciona, a quienes son servidores públicos y van a seguirse preparando, porque preparados ya están, pero tratan de que esta evolución, sobre todo en el campo de la psicología, ahora lo hemos mencionado mucho y hemos estado haciendo hincapié aquí sobre la psicología del primer respondiente, que debiera ser, y no nada más con ellos, sino políticas públicas, implementar la psicología con nuestros servidores públicos, que vaya que hace mucha falta. En el terreno de un diplomado de psicología forense, ¿qué temas abarca más o menos? El programa que tienen en el colegio a mí me parece que está muy bien estructurado, porque ven, todo enfocado ahora a los juicios orales, sí, pero también ven como toda la parte de evaluación forense, que es muy diferente a la evaluación clínica que se hace en psicología. Entonces, la idea es poderles brindar a los alumnos y a las alumnas herramientas para poder emitir dictámenes profesionales en el ámbito de la psicología. Y creo que eso es muy, muy interesante y que lleva mucho tiempo poder hacer. Hacer un dictamen es hacer como una tesina. Sí, o sea, no literalmente es una sí, tesina, un dictamen ahí. Es una cosa complicadísima y que requiere mucha meticulosidad, ¿no?
Y hasta dónde también ayuda o influye el profesionalizar a los abogados, porque ahorita que mencionaba los juicios orales, que ya no es cualquier cosa, Claro. y que estábamos hablando, queridos amigos, que lleva implícito entre retórica, argumentación jurídica y demás, pero no se trata de hablar por hablar, sino tener toda la preparación adecuada. ¿Hasta dónde la preparación de un abogado o de un fiscal o de un perito, hablando de psicología, hasta dónde ayuda para tener un dictamen más certero y para ayudar tanto a los jueces como al mismo, a la misma víctima o al acusado que están en defensa o en contra, ahora sí que en la parte que nos esté tocando? Creo que es muy, muy importante, Delia, porque el papel del psicólogo no se restringe únicamente a hacer periciales, a hacer dictámenes. Sí. Creo que el hecho de que haya un psicólogo colaborando con el abogado durante todo el proceso para ir planteando una teoría del caso, que ahora es como se le llama, ¿no?, en este nuevo sistema, para tener una teoría del caso adecuada y hacer estrategias que permitan que la parte que se esté defendiendo sea como adecuada. Sí, creo que el papel del psicólogo es fundamental. Con el abogado, en periciales, con los menores acompañándolos o con los menores evaluándolos, con las víctimas. Es decir, el papel del psicólogo puede estar como fluctuando en diferentes puntos de los juicios. Sí. Y hasta dónde también ayuda el método del caso aquí en cuestión de psicología para abrevar de otras vertientes. También ayuda como en el derecho comparado al tener esta historia, como nos comentaba, de la psicología en España, sobre todo, que ahí nos ayuda muchísimo el hermanarnos en un idioma, ¿no? Para poder entenderlo, porque luego puede haber libros extraordinarios sobre psicología, pero si están en alemán, en inglés o en francés, ahí ya sí, seamos honestos, adolecemos ahí. Entonces, ¿hasta dónde ayuda? ¿Hasta dónde también el traer la información de otros países nos enriquece lo que estamos haciendo? Híjole, yo creo que muchísimo, muchísimo, porque hace que protocolos que ya han sido estudiados o validados en otros países podamos acá validarlos y hacerlos confiables para nuestra población, porque pues eso quiere decir que tal vez ese protocolo funcionó en España o en Chile o en Uruguay, pero hay que probarlo con nuestra población mexicana. Que somos muy diferentes. Que somos muy diferentes. Por eso las pruebas psicológicas es muy importante que siempre estemos en vanguardia de saber qué pruebas siguen siendo válidas y confiables al día de hoy, porque es muy común que en los juicios haya peritos, psicólogos que saquen pruebas psicológicas de hace 50 años. O sea, sí, y que ya no tienen ninguna validez ni ninguna confiabilidad y que se replican por replicar nada más. Y entonces ahí nos damos cuenta que la evolución se quedaron rezagados, ahí se da uno cuenta. Ustedes como profesionales, cuando están en una evolución constante, buscando lo más nuevo que está saliendo y que ahora es mucho más fácil hasta cierto punto al tener toda la tecnología a la mano, pero hasta dónde también es más difícil de cantar. Híjole, sí, también es como mucho más difícil porque a la vez que hay como más información, esa información es de todo. Hay que ir como filtrando la información para saber cuál es como información adecuada. Y que en este punto se conecta con la pregunta pasada que hacía sobre ¿por qué sirve tener todos estos conocimientos o cuál es la aplicabilidad? Pues que cuando tenemos a un perito contrario que ya tiene protocolos viejos, que tiene prácticas obsoletas, entonces ahí viene la importancia de tener una estrategia para tirarles el dictamen, ¿no? Esto con el fin de acreditar ante el juez que el perito ya tiene prácticas que ya no se usan y que ya no son válidas científicamente y que eso tiene una implicación impresionante en la vida de muchas personas. Es decir, si un niño de 5 años sufrió abuso sexual y la perito de la fiscalía está diciendo que no porque no es capaz de decir en tiempo, forma y lugar qué le pasó, entonces no es víctima. No, es que nuestra labor es hacer esa traducción del discurso infantil y
y poder explicarle al juez que la memoria del niño para la edad que tiene no está en el desarrollo que como la tenemos un adulto. Con base científica, por con supuesto. Con base científica, claro. Antes de pasar a ese segundo diplomado que está dando y que va a ser muy interesante para ustedes, queridos amigos, escucharlo, esta parte donde menciona el tiempo que estuvo dentro de un reclusorio, hablando precisamente de este tema de peritajes obsoletos, ¿hasta dónde hay alguna estadística que nos indique hasta dónde gran parte de la población dentro del sistema carcelario están también ahí por un mal dictamen de esta índole? Híjole, no te sabría decir una estadística, es muy buen dato, habría que buscarlo y rastrearlo, porque el sistema penitenciario en México es un tema, bueno, duro, difícil, doloroso. Muy, muy doloroso, ¿no? Y sobre todo hablando de mujeres. Precisamente estábamos platicando hace poquito con Murdoch, comentábamos, luego nos quedamos con el tema de que se va el invitado y nos quedamos nosotros con el tema sobre esta situación de cárceles de mujeres. Aquí tiene mucho que ver la psique. Yo comentaba con uno de los invitados, porque hay esta gran diferencia y la profesional debe de conocer una respuesta adecuada para nosotros. Porque a los hombres se les va a visitar a las cárceles, aun cuando las mujeres tengan que pasar por miles de vejaciones cada vez y aún así no dejan de ir. ¿Y por qué a las mujeres que están reclusas van y cada día son más olvidadas? ¿Qué influye? ¿Cuál es la gran diferencia? Porque a veces como mujer, si tengo a mi pareja en la cárcel, sí permito las vejaciones que sean necesarias y puede estar 50 años y yo voy a visitarlo. Y por el lado contrario no funciona así. Y por eso hablábamos de las cárceles de mujeres que son mucho más tristes si se pudiera hacer más haciendo una equiparación con las cárceles de hombres. ¿Por qué? ¿Qué sucede aquí? ¿Sabes? Creo que tiene que ver con nuestra cultura, sin duda. Creo que este problema está más allá del sistema penitenciario en sí mismo. ¿Es cultural? ¿Es idiosincrasia mexicana? Me parece que totalmente. O latinoamericana, porque pareciera que permea, ¿no? Sí, incluso me parece que latinoamericana. La educación patriarcal que seguimos teniendo y el problema tan grave de feminicidios que tenemos, me parece que responde a esta figura de la mujer, que es un tema muy, muy interesante y muy doloroso y muy triste para las mujeres, porque el papel de la mujer aparentemente ha evolucionado. Es decir, aparentemente ahora las mujeres tienen como más... Este empoderamiento, que yo esa palabra me brinca mucho, pero sí. Pareciera nada más para el bluff publicitario, ¿no? Pareciera. Pero la realidad y las estadísticas nos ubican. Y nos ubican dolorosamente, doctora. ¿Qué podemos hacer ahí como sociedad? ¿Qué pudiéramos hacer desde adentro? Hay que también manejar políticas públicas diferentes al respecto. ¿Tendríamos que reacomodar el sistema en esa parte? Sí, totalmente. Mira, te voy a poner un ejemplo como súper sencillo y que creo que tiene que ver con esto y que es la raíz de esto. Las mujeres embarazadas, por ley, tienen un periodo de 3 meses que pueden dividir en antes y después del parto. A ver, si tenemos a bebés que se tienen que quedar con un cuidador externo que no es la mamá, entonces, ¿qué tipo de sociedad esperamos tener? Sé que este comentario que estoy haciendo es muy fuerte, porque... Pero es real. Claro, porque las mamás tienen que trabajar, sí, pero el grado de indefensión con el que nacemos los seres humanos, necesitamos que por lo menos la madre esté presente con el niño. Mira, en otros países es hasta los 6 años. En otros países vemos a la madre cargando al niño y trabajando, y lo vemos como normal, o lo ven como normal, pero es ese instinto que como mujeres tenemos, y como bien lo menciona, este sistema patriarcal nos ha cargado esa responsabilidad a nosotras las mujeres, no tanto a los hombres. Porque entonces, como mujeres,
ahora tenemos que trabajar y si queremos tener hijos, pues también hay que cuidar a los hijos y entonces también llegas a la casa y haces los quehaceres de la casa y entonces todas las labores domésticas están configuradas para la figura femenina, ¿no? Mayormente. ¿Y cómo no vamos a tener un país sumamente violento con las mujeres si vivimos todo este contexto y si desde que nace un recién nacido y con este grado de indefensión no tiene el apego suficiente con la madre? Entonces, ¿qué podemos esperar? Me parece que es... Ni cuando nace ni después, querida, porque de repente, ahorita hay un tema muy interesante, de guarderías infantiles, que yo de repente digo, ay, ese es un tema muy, muy, muy escabroso, muy complicado, y de repente veo a hombres opinando, pero esos hombres que opinan mucho, pues son los que no ayudan en su casa tampoco mucho, ¿eh? Entonces, porque esta responsabilidad de los hijos es compartida, o debiera ser, en teoría, debiera ser compartida, pero sin embargo, el gran porcentaje de la responsabilidad de los hijos nos recae sobre nosotras las mujeres, y si no, nos azotan y nos latigan con esta culpabilidad de no ser buena madre. Entonces, ahí como sociedad también tenemos una agresión. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo lo logramos cambiarlo? Que justamente esto que estás diciendo, es decir, la figura de la mujer es como muy vilipendiada, ¿no? Uh-huh. Si eres madre, o eres muy buena madre, o eres muy mala madre y te sientes culpable. Y si a una chica... Ay, si no te sientes culpable, ¿por qué no te sientes eres culpable? mala, eres doblemente mala. Exacto. No, sí, es la claro. verdad, sí. Pero es que hablar esto me parece que pone de relieve toda la violencia que hay contra la figura de la mujer. Y a veces de las mismas mujeres, querida mía. Porque tenemos el papel de la suegra dictatorial, con dedo flamígero, y también hay suegras muy buena onda, ¿no? Pero ¿hasta dónde? O de la misma madre. O sea, ya eres madre, tú ya te debes a tus hijos, porque te debes. O sea, ¿cómo? O sea, debes ser madre, y entonces en el momento que te conviertes en madre, te debes de olvidar de ser mujer. Claro, y te entonces, borras. ¿hasta dónde este patrón conductual que le fue inmerso a nuestra madre, por su madre, y aun cuando escuchamos de niñas que nuestra madre se quejaba de su madre, y de repente pareciera que se replica el papel a cierta edad? Qué miedo que tener que, de lo que nos quejamos vayamos a convertirnos en eso. ¿Sucede mucho? Sí, por eso hay que ir a terapia. ¿Ya ves? Ups, perdón. O por lo menos leer o buscar buena literatura, ¿no? No, por supuesto. Y es que esto que dices parece ser como algo muy coloquial, pero en realidad tiene unas raíces muy profundas dentro de nuestra cultura. Porque la gran pregunta ahora es ¿por qué hay tantos feminicidios? Bueno, ya por esto, por este papel tan violentado de la mujer, y que también es una violencia al hombre, es una violencia de personificar, ¿no? Una identidad como muy violenta, y eso también es violento. Y obligarlo, porque muchas veces digo, ¿el machismo de dónde viene? La mayor parte viene de ambos padres, pero muchas veces también de nosotras como mujeres. O sea, y a veces yo lo he pensado también, queridos amigos, a veces tratamos de formar buenos seres humanos, y a veces los encontramos ahí vituperiados porque son demasiado buenos, y a veces si dice uno, ¿por qué no lo formaría de otra manera para defenderse? Pero después uno dice, no, yo creo que hice las cosas de la mejor manera. Pero si una mamá ve que a su hijo la nuera lo trata mal, no le da de comer, porque, o sea, lo dicen como si él dejó de ser mi hijo y ahora pasa a ser hijo de la otra. Exacto. Y no lo cuida como yo lo cuidé, y no le prepara la comida como yo le preparé. Y entonces vamos creando también como madres este resentimiento y esta cuestión machista de no exigirles. Sí, o de no pedirles. Totalmente. Es que esto que estás diciendo creo que tiene fuertes implicaciones en nuestra cultura. Ahorita que estamos platicando de esto, recordé El laberinto de la soledad, ¿no? De Octavio Paz, y este capítulo que hace sobre la chingada. Uh-huh.
lo que es la chingada. Y creo que es algo muy, muy interesante, porque la chingada es la indígena mexicana que fue violada por los españoles. Y creo que ilustra muy bien el contexto el cual estamos viviendo ahora con los feminicidios. Y un poco más caricaturesco, estas historietas que seguramente las debes de conocer de la familia Burrón. Así es. Que ponen en caricatura y en sarcasmo la realidad mexicana de la figura femenina y de la figura masculina. Y que exactamente cuando el hijo pasa a ser esposo, sigue siendo hijo. Porque entonces ahora la mujer le tiene que dar, ¿no?, de comer. Es decir, y lavar y planchar. Y si anda sucio, seguro tu mujer es una fodonga. Exacto. Y si anda desarreglado, si anda desaliñado, es responsabilidad de la mujer. Y yo digo, caray, y esto que mencionas de El laberinto de la soledad, no, me decía hace muchos años, platicaba con un amigo que muy sapiente y que le agradezco sus conocimientos, y decía, en ese tiempo, Delia, solamente eran hijos de la chingada, precisamente aluciendo a las mujeres violadas por los españoles y demás, o eran los hijos de puta, de ahí viene en este término, porque nada más eran o la que cobraba y salía embarazada y tenía hijos, o la que era violada. Para eso eran utilizadas las mujeres. Entonces, se manejan esos dos conceptos y desde los tiempos de la colonia, de la conquista, fueron estereotipadas las mujeres, sobre todo, pues las mexicanas, las indígenas, ¿no? Desde ahí venimos arrastrando, consciente o inconscientemente, toda esta laceración como mujeres, y pareciera que traemos un coraje que en vez de sacarlo con quien debemos, entonces lo sacamos con otra mujer, pero obviamente buscamos una mujer que sentamos que es más débil que nosotros para expresarlo. Me parece que sí, Delia, me parece que la herencia cultural que tenemos es esta, es un resentimiento y una violencia hacia la madre porque es una mujer ultrajada, una mujer violada, una mujer violentada desde nuestros orígenes, desde el momento en que se hace esta conquista española. La madre que nos dejan es una mujer violentada. Y no es muy diferente a lo que estamos viendo el día de hoy, ¿o sí? ¿Y hasta dónde se guarda en nuestro inconsciente este coraje contra la madre? Aquí estamos generalizando, queridos amigos, claro. por decir, ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué no cambiaste para darme algo mejor a mí? Se nos queda como niñas en nuestro inconsciente este rencor contra la mamá de ya cuando tenemos uso de razón, cuando tenemos conciencia o tomamos conciencia de que mi madre me golpeaba por desquitar su coraje conmigo y de ahí surge un rencor hacia la madre. ¿Pasa eso? Sí, por supuesto que hay como muchos caminos que puede seguir la psique, pero ajá, uno de ellos, por supuesto que puede ser y otro, pensando en esto que dices, es los hombres. Hay estadísticas que nos dicen que el 70 y tantos % de las madres en México son madres solteras. Entonces, los hijos... Y no solo madres solteras, jefas de familia, que es todavía más difícil, porque es cargar un estigma y traer también una responsabilidad a cuestas de sola. Ahora me toca a mí responder por toda esta prole y por todos los demás. Sí. Hay una analogía de un comercial en donde un padre y un hijo están en un ring y se ve cómo lo golpea. Y cuando se para el flashback, ahora el niño es padre y aparece frente a su hijo. ¿Has visto este comercial? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Hasta dónde tendemos? Es como ponernos en los zapatos del otro, vernos reflejado, es prácticamente sin querer, ya nos conectamos, sin querer, es como esto mismo. En este flashback nos vemos reflejados en el padre, o el padre se ve reflejado de nosotros cuando nos violenta o lo violentamos. Sí, es muy paradójico que a veces lo que más odiemos es en lo que nos convertimos, y esto es gracias a un mecanismo psíquico que se llama mecanismo de identificación y que ha sido muy estudiado, ¿no? La identificación con el agresor o
ay, se me acaba de ir el nombre, pero es un fenómeno psicológico que pasa mucho, por ejemplo, en los secuestradores. La víctima, el síndrome de Estocolmo. Ajá. La víctima siente algún tipo de afecto, principalmente como de cariño o de algún tipo de apego hacia el agresor. O hasta compasión. O compasión hacia el agresor, ¿no? Y creo que esto también se replica por supuesto, en los padres, ¿no? Lo que te decía de las madres solteras, jefas de familia, y con este comercial que estás poniendo de ejemplo, creo que tiene mucho que ver, porque es muy común que si el hijo, es un ejemplo hipotético, por supuesto, pero si hay un hijo de una madre que fue violentada, resulta que el hijo es violento a su vez, es decir, hay una identificación con volver a repetir y volver a chingar a la madre. Exacto. Qué paradójico, ¿no? Así es. Ahora él ya no es otro el que violenta a la madre, ahora es él y a otras mujeres, y se sigue replicando. Entonces creo que eso es una muestra terrible de la violencia en la que estamos viviendo, y que entonces ahora hay muchas mesas de debate y muchos expertos se preguntan y cuestionan, ¿por qué tantos feminicidios? Bueno, ya creo que lo estamos platicando ahora, Exactamente. ¿No? Aparte está la otra cuestión, querida mía, donde educas a un hijo para respetar a la mujer y lo educas en la igualdad. Me refiero a que tienes que, si vives en esta casa, tienes que cooperar igual, tienes que hacerte cargo de tus necesidades básicas, ya siendo un adolescente, enseñarlos a las cosas básicas de lavar, planchar y lo que un ser humano necesita para ser autosustentable, no refiriéndose a la casa. Pero muchos no, porque hay como hombre, ¿cómo va a hacer eso? Pero entonces ocurre la otra cuestión, donde educas de tal forma, de la mejor manera, un hombre como el que crees que debería ser para tratar a una mujer. Y se encuentra con que la novia viene educada de un lugar machista y dice, oye, pero es que eres un... O sea, y lo único que se la pasa es insultando y sobajando la forma amable de comportar, reduciéndolo a un pelele o a un pendejo, perdón por la expresión, queridos amigos, pero o sea, a eso te enseñaron, porque ni siquiera sabes defenderme, porque ni siquiera sabes gritar, porque entonces, ¿cómo logramos esta situación? Porque también ocurre, yo he visto chicas golpeando a los novios en la calle y de repente yo digo, ¿cómo una miniatura de 1.50 golpea a un hombre de 1.80 o más y el otro no responde porque fue educado para no golpear a una mujer, para no responder la agresión? Y entonces ahí se empodera a la mujer y abusa de su condición física. Y ocurre lo contrario, si de repente colma la paciencia del varón o de la otra persona y le suelta un golpe, entonces inmediatamente ocurre a las autoridades a demandar. ¿Cómo hemos llegado a este punto como sociedad? Híjole, ¿sabes qué creo que es fundamental? Y siempre me gusta regresarme a este punto de origen, que es la relación de la madre con el bebé. Es que eso lo es todo en esta vida. Lo es todo, porque el que nosotros apostemos por, y ahí viene el tema de gobierno, ¿no? Que se debería de apostar a que las madres puedan pasar más tiempo con sus hijos, porque al pasar más tiempo con sus hijos hacen vínculos afectivos más duraderos, más sólidos, hay un apego mucho más seguro. El simple contacto físico, que sea más continuo, somos ¿no? Animales y necesitamos Tú ve a los animales y están con sus crías. Y todo el tiempo se están frotando. Claro, porque los changuitos, esa necesidad. Sí. Están todo el tiempo con sus crías. Las crías nacen y ves a los chimpancés que a los pocos días las crías ya tienen garritas para agarrarse y no se sueltan. Y nuestros hijos también necesitan lo mismo. Entonces, creo que el poder apostar a eso, a tener vínculos más seguros, más sólidos, con una mayor conexión emocional. Es la parte que nos toca a nosotros, sí, ¿no? A nosotros y a toda la sociedad. O sea, nadie va a venir a decirnos, nadie va a venir a obligarnos a darle amor a nuestros hijos o a darles cariño. Tomando en cuenta que nos dicen los científicos que el órgano más importante y más grande de nuestro cuerpo es la piel y que necesitamos experimentar el contacto físico, que no es tan fácil. Digo, híjole, la misantropía, yo soy del ejército, pero con nuestro ser, por lo menos nuestro entorno primero, ¿no? Nuestros hijos, el que te sientes a ver una película y seamos muéganos, ahí estás acostado, acurrucado,
madre y cachorro, como debiera ser, independientemente de la edad que se tenga. Es que Porque eso hasta a cierta edad les dicen, ay, hazte para allá, ya estás grande. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué también vemos como sociedad que si una chica de 20 años llega y se le sienta en las piernas a su papá y lo abraza, y por qué algunas personas reaccionan mal ante una situación como esa? ¿Por qué lo ven mal? ¿Por qué lo ven como si fuera pecaminoso? Pues creo que tiene que ver nuevamente con nuestra raíz cultural y con la forma en la cual concebimos el afecto y la forma de demostración del afecto en nuestro país, ¿no? Por eso este ejemplo que ponías de la chica con el novio, que él la trata bien y ella no, me parece que si nosotros vamos educando a una nueva generación con estos modelos de crianza que son fundamentales, modelos de crianza y educación distintos, vamos a tener una sociedad en la que cada vez sea menos común que haya relaciones de noviazgo violentas y que eso derive en feminicidios. O sea, todo está conectado. Esto de pareciera que como mujeres o como hombres exijo un trato como el que yo veía en mi casa. Entonces, también es como el cerebro de alguien que toda la vida ha sido maltratado, se violenta cuando llega alguien a darte cariño real y no sabes cómo recibirlo porque es algo nuevo para ti. Claro. ¿Eso es lo que sucede entonces? Por supuesto, porque nuestros padres o nuestros cuidadores o quien sea que esté a nuestro cargo nos enseña qué es el amor con esos primeros años. Y eso se queda grabado para toda la vida, porque muchas veces dicen, es que los niños no se acuerdan. Es correcto en una parte porque las estructuras cerebrales que son encargadas de la memoria no están desarrolladas como en un adulto. Sí, puede ser que el niño no recuerde la imagen, pero lo que sí va a recordar es la sensación y el afecto. Eso se va a quedar toda la vida. Entonces, si nuestros padres nos enseñaron que el amor es alejamiento, es desapego, es... Es que le pongo caras a Murdoch porque ya nos está hablando de tiempo, pero sí estamos muy contentas. Estamos muy metidas, ¿verdad? Sí, es que el tema está súper interesante, sí. De verdad. El apego, el amor, el cariño. Yo le decía hace mucho tiempo, le comentaba a un amigo que yo tenía una teoría. Le digo, ¿sabes qué? Yo tengo una teoría, y después me dio risa porque él la contó como suya, y era mía, querido amigo. Yo tenía una, que quede claro, yo tenía la teoría, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que nos encanta que nos froten la espalda, o nos rasquen, o nos soben la espalda, porque cuando estamos en el vientre materno, que siempre estamos de nalgas, o estamos volteados, estamos de espalda, la cara estaba hacia adentro. Y entonces, como mamás, siempre por protección, siempre estamos sobando la panza. Y entonces hasta la acariciar, siempre, entonces... Si siempre el ser humano casi siempre está dando la espaldita y entonces es lo que más rozas, es lo que más tocas, pues es como que te queda entonces en la memoria ese sentimiento. Entonces cuando te rozan la espalda baja, pues te sientes apapachado. Yo esa teoría de hace mucho tiempo tenía, y en algún momento oí que la comentó, porque es profesional de la comunicación y la comentó por ahí. Pero yo creo que sí es eso, ¿no? Si acostumbramos a nuestros hijos a no tener miedo al contacto físico y que sea, así que hasta que muramos, porque yo creo que como seres humanos, hasta que mueres te olvidas de sentir, ¿no? Mientras tanto, la piel siente y es tan necesaria. ¿Hasta qué punto también los niños que están en asilos, en orfanatorios, o los ancianos que están en asilos, al privarlos de este contacto físico, influyen en su estado emocional? No, totalmente, es una vivencia de muerte el no tener esta retroalimentación corporal, porque en un primer momento, cuando nacen los bebés, es memoria corporal lo que se está desarrollando. Por eso, nuevamente, entro al tema de las políticas públicas. Aquí en México, los protocolos hospitalarios, excepto 2 hospitales en México, marcan
que los bebés al nacer tienen que ser retirados de la madre, tienen que ser revisados por la parte médica y llevados a cuneros. En otros países los niños nacen y son expuestos a la piel con su madre. Exacto. Porque necesitamos tener y desarrollar nuestra memoria corporal. Es más, antes de cortar el cordón umbilical, lo sujetan al pezón de la madre para recibir el primer contacto físico. Justamente. Que hablábamos el martes pasado con el doctor, con el abogado Daniel, hablábamos sobre violencia obstetricia, que precisamente hablaban sobre esa situación y que ahora estaba considerado como violencia ginecobstetricia el hacer este procedimiento. Entonces, ojalá que como sociedad vayamos evolucionando a más. Que voy a tocar el tema por encimita, queridos amigos, y vamos a invitar a nuestra querida doctora Mónica que venga a otra vez, en otra sesión, porque este diplomado que está dando, este otro diplomado sobre, nos decías de... Diagnóstico, prevención en abuso sexual infantil. Nos decía, yo escuchaba a un médico español precisamente hablando sobre, teniendo las referencias de España sobre estos temas. Yo hablaba de este médico y decía que un abuso infantil en la tierna infancia, hablando antes de 5 años o demás, a veces era más fácil salvar o lograr una vida más común o más normal para un niño llevándolo a terapia que si fuera después. ¿Hasta qué punto es cierto esto? Es más difícil, es más fácil lograr que supere una situación como estas, un niño violentado y dándose cuenta y llevarlo a terapia, a que no lo guardemos en el psique y se quede y nos acordemos cuando ya estamos, porque quieres iniciar tu vida sexual y de repente no sabes cómo, o te frenas y no sabes por qué, y es cuando vienen a estas remembranzas. Hay muchos factores que entran en juego. La edad del menor, la etapa de desarrollo, porque no siempre la edad cronológica es igual a la etapa de desarrollo. Claro. Hay una diferencia. Entonces, edad cronológica, etapa de desarrollo, vínculo con el agresor, número de episodios. Es que son muchos factores los que entran en juego. El género de la víctima también entra en juego. Hay estudios que nos dicen que los niños o niñas que fueron sometidos a un único evento tienen un mejor pronóstico que los que tuvieron eventos repetitivos y de menor, ¿cómo decirlo? Como de menor intensidad. Nos decía el doctor José Antonio Duvalier Jaro, que estuvo con nosotros hablando de sexualidad criminal, que tocamos muy poquito el tema sobre sexualidad infantil, sobre abuso infantil, sobre que hay dos formas. Cuando es frotamiento solamente en las partes genitales, que ya introducción, que ahí sí es una violencia mucho más grande, hablando de las dimensiones de un cuerpo infantil y un adulto, pero hasta dónde influye también, a final de cuentas son violencia sexual ambos, ¿no? Sí, mira, lo que te comentaba es que tiene mucho que ver el número de episodios que se ha vivido. Podríamos hablar, claro que cada caso es único, por supuesto, hay que estudiarlo en su especificidad. Ajá. Pero vamos a poner el ejemplo de un niño que en el que hay penetración por parte de un cuidador externo que no es muy cercano y es una violación muy caótica, ¿no? Pero el niño cuenta con padres que lo apoyan, con una red que está conteniéndolo. Y vamos a poner otro caso en el cual el niño está sometido todos los santos días a que le griten y le peguen. Y entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál tendrá más efectos traumáticos? Los estudios nos dicen que el niño que todos los días le pegan y le gritan, a diferencia del que sufrió la violación. ¿Por qué? Porque el cerebro está en un constante desarrollo en la edad de los 0 a los 10 años. No se vuelve a desarrollar en toda la vida así, a esa velocidad. Claro. Entonces, si está expuesto repetitivamente a un evento traumático, es mucho más caótico para la psique que el que solamente estuvo una vez expuesto. Porque el vínculo con los padres, la contención y el apoyo van a ayudar a reparar lo que acá no están ayudando nadie.
aun qué cuando interesante. crean que eso no es violencia, porque Claro. lo ven tan natural que no es violencia. Queridos amigos, el tiempo se nos fue rapidísimo. Tema hay muchísimo, como se pueden dar cuenta. Esperemos que la doctora Mónica Manzano Avendaño nos visite nuevamente. Vamos a solicitarle por aquí a los de rectoría que nos la traigan nuevamente, porque vaya que temas son súper interesantes y sobre todo son, lamentablemente, pero están en auge, están en el momento en nuestra sociedad, y el tema de violencia sexual para nuestros niños, para los adultos, los feminicidios y demás son temas que debemos tratar todos los días, precisamente para evitar las situaciones, porque solamente con el conocimiento vamos a lograr erradicar un poco o un mucho lo que está sucediendo, ¿verdad, doctora? Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, de verdad agradecemos infinitamente. Le agradecemos al Colegio Internacional de Ciencia y Humanidades, a la maestra Jessica por allá por prestarnos una catedrática el día de hoy, aquí también del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Un saludo grande, maestra Anselma Orizaba Sánchez, anda por Campeche, por acá, nuestra querida abogada anda por Campeche dándosela, quién sabe qué ande haciendo por allá, pero sin embargo estaban pendientes, a todos los que estaban pendientes del programa y a los que estén en repetición, sabemos que siempre nos miran en diferentes lados, déjenos sus cuestionamientos, déjenos su interacción, déjenos sus preguntas, también lo que necesiten saber sobre los temas. Para un segundo programa vamos a tratar todo lo que hagan favor de enviarnos. La retroalimentación es lo primordial y lo importante para nosotros. Pues desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, ando trabándome hoy, queridos amigos. Soy Delia Linares Alvarado, les agradecemos su presencia. Gracias, Mónica, por estar hoy con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, gracias a ti, Delia, a tu equipo, muchas gracias. A nuestra gente, y por ahí cualquier cuestionamiento que nos hagan, se lo vamos a hacer llegar directamente. De la misma manera, ¿hay algún teléfono si quieren comunicarse con usted? ¿Algún teléfono en especial? Claro, sí, les dejo mi celular, es 55 59 44 44 17 y mi mail es monicamanzano.9 con número @gmail.com. Queridos amigos, ahí está la información que se les vamos a compartir en los programas, en los encabezados y demás. Si quieren los servicios profesionales de la doctora, con todo el gusto del mundo. Si quieren asistir a los diplomados y cursos que se están dando en Colegio Internacional de Ciencia y Humanidades, en Tlalpan, ahí estaban cerquita del Metro Portales, 3 cuadritas del Metro Portales está el colegio. Ya les informaremos bien todas las pormenores en los programas. Y pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Soy Delia Linares Alvarado y recuerden que aquí en Más que Leyes estamos educando la conciencia. Gracias, Delia. Gracias.